Hola, Dios te bendiga. Qué rico que estás con nosotros una vez más. Bienvenida a este canal Brenda Roena Alma Ardiente. Hoy en tu edición, miércoles de testimonio, mujer de fe. Mujeres como tú y como yo, que vivimos por momentos difíciles, pero en el proceso se mete Dios en el asunto y nos lleva al otro lado victoriosa. Y hoy no es menos la excepción. Hoy tenemos a una mujer que ha vivido una... Mejor que ella les cuente. Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Mi nombre es Magali Fuentes. Soy del país de hermoso de Panamá. Vivo en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Y estoy aquí para contar mi historia. Pues dime, Magali, entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó para que hoy yo pueda tener esta entrevista contigo y decirte que tú eres una mujer de fe? Bueno, gracias por la entrevista. Hoy por hoy tengo que agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mí. Verdaderamente esto es una historia bien difícil en aquel momento, cuando estando mi esposo y yo en la isla de San John por cuestiones de trabajo, recibimos casi llegando allí la noticia que mi hijo estaba desaparecido en el mar. Mi hijo quedó bajo el cuidado de una familia y eso fue la primera llamada que tuvimos. La llamada la recibió mi esposo, pero ver su rostro sabía que algo no estaba bien por la forma de cómo él actuaba y me miraba. Fueron situaciones en ese momento bien difícil. Cuando él se me acerca y me dice que tenía que darme una noticia, yo quedé sorprendida y le pregunté qué estaba pasando. Cuando él me dice que mi hijo está desaparecido en el mar, verdaderamente para mí fue un ataque de nervio porque yo no podía entender lo que estaba ocurriendo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar porque no lo encontraba. Fue difícil esta situación. Empecé a clamar a Dios, llegó la ambulancia, llegó la policía. Fue una situación bien difícil. Eran unos días que nos teníamos que quedar allí. Así que todo se organizó, la policía, para poder que nosotros regresáramos a la isla de San Croix. Y fue bastante difícil toda esta situación. A todo esto, cuando nos tuvimos que ser llevados a través de un vuelo que no era el vuelo normal que se daba en otro avión, porque ya no era el tiempo de vuelos, subimos en un avión pequeño, pero a todo esto yo tenía una fe, hermano, pero sobrenatural. ¿Por qué? Porque vengo desde niña, desde los 9 años, creyéndole a Dios, confiando en mi Padre Celestial, de que mi hijo iba a aparecer bien, iba a aparecer vivo, porque creía como una niña, como aquel tiempo de una niña, el cual yo le vengo sirviendo a Dios desde los 9 años. Así que mi mente nunca estaba pensando de que algo malo había ocurrido en ese momento. Llegamos a la isla de San Croix y ahí me encuentro con una escena desgarradora. Cuando llegamos en ese lugar, llegamos allí, estaba todo prácticamente la isla buscando rescue, la policía, las personas individuales en sus botes, en sus barcos. Había de todo.
El sonido de los helicópteros para mí fue aterrador. Gritaba desesperada, gritaba porque yo no entendía cómo era posible que mi hijo no aparecía. Mas, sin embargo, él no estaba solo, estaba con otros amigos más. Ellos sí estaban allí, pero el único que no aparecía era mi hijo. Era difícil para mí entenderlo. Aún así, yo seguía con mi fe. Yo seguía creyendo. Yo decía, ok, puede estar desaparecido, golpeado, pero va a aparecer porque mi Dios, mi Padre Celestial nunca me ha fallado. Él está ahí siempre conmigo. Así que por lo tanto yo seguía creyendo de que Él iba a aparecer. El tiempo transcurría, Rescue seguía buscando, todo el mundo apoyando la búsqueda. Fueron 24 horas de desesperación, fueron 24 horas no agradables, fue momentos terribles, reclamando, pidiéndole a Dios que apareciera, hasta que llegó el momento donde me tienen que dar la noticia. Estábamos quedando en un hotel que estaba bastante cerca de dicho lugar, que es un lugar que se llama Los Taipos. Mi hijo con dos amigos más querían ver desde la roca, ponerse en un lugar más alto para visualizar más allá. Ellos querían ver, se subieron los tres, pero el último, según cuentan las personas que estaban bañándose en los Taipos, dicen que mi hijo fue el último que subió, pero cuando él termina de subir, ya los otros dos amigos estaban allí. Cuando él termina, se levanta una ola, según cuentan las personas que están ahí presentes, de 18 pies. Una ola que ellos no esperaban, una ola que no se supone que se levantara. La ola atrapa solamente a mi hijo, lo tira contra la roca y los amigos escuchan cuando él dice ¡ouch! El escuchar todo esto para mí fue un momento de desesperación, de angustia. Cuentan las personas que estaban, porque yo estoy contándoles lo que las personas estuvieron, porque ese lugar estaba lleno ese día. Y ellos cuentan de que trataron, es más, había un buzo dentro de los que se estaban bañando con experiencia. Y él mismo cuenta, esa persona cuenta, de que para él fue difícil saber que él era un buzo con experiencia y no pudo lanzarse a buscar a mi hijo. La ola se lleva a mi hijo, lo enrolla a él solo, se lo lleva, luego lo trae para atrás de nuevo, y en ese momento es que las personas tratan de lanzarse para rescatarlo, pero la ola se lo lleva nuevamente. Y ahí es donde ya las personas pierden realmente el cuerpo de Freddy. Mi hijo se llama Freddy, ¿verdad? Que no le había mencionado el nombre, pero mi hijo se llamaba Freddy. Así es que todo esto acontece cuando me dan la noticia a mí de que mi hijo estaba muerto. Yo estaba dentro de la habitación. La verdad es que cuando a mí me dan la noticia de que mi hijo no estaba y que estaba muerto, yo no lo podía creer. ¿Saben por qué yo no podía creerlo? Porque recuerden, yo tenía una fe firme, una fe inquebrantable, una fe que yo decía, mi hijo va a aparecer. Pero me dan la noticia de que sí lo encuentran. Pero cuando lo encuentran, lo peor entonces llega, porque yo estoy desesperada llorando
preguntándole a Dios a la vez qué pasó allí. Y es que mi hijo, los rescatistas lo encuentran, pero no lo encuentran completo. Lo encuentran solamente un muslo y parte de sus órganos. Y no fue, según los rescatistas, no fue comido por ningún animal, sino que las rocas lo destruyeron. La roca lo destruyeron. Eso fue lo que pasó. Y ellos, eso hay como un tornado allí que se forma en ese lugar. Aspiró, parece, a mi hijo. Y la persona que rescató y él nos dice que fue la roca quien lo destruyó. Ahora, aparece solamente el muslo y algunas partes de su cuerpo. Cuando yo estuve en la habitación y están médicos, bomberos, policía y todos allí pastores para darme la noticia, aún yo estoy esperando el milagro de parte de Dios. Yo estoy creyendo al Dios que yo le sirvo desde niña, desde los 9 años. Así que yo estoy pendiente de esa noticia. Cuando ellos me dicen, yo me quería volver loca. Empecé a gritar y a gritar y a gritar. Le decía a mi esposo, yo necesito ver a mi hijo. Yo necesito ver a mi hijo. Lo triste era que yo no podía ver a mi hijo. ¿Por qué? Porque me estaban entregando parte de mi hijo. No estaba completo. No solamente estaba muerto, sino que no estaba completo. Estaba por parte. Mi grito, mi desesperación fue tan, pero que tan fuerte. A mí no me cabía en mi mente cómo era que el Dios que yo le servía podía haber permitido. Yo me iba a la playa, a la orilla del mar, a hablar con Dios, porque sentía que estando encerrada ahí, Él no me iba a escuchar lo suficiente. Así que yo me iba a la orilla del mar. Antes de eso, de que me dieran esa noticia, yo me iba a la orilla del mar también para pedirle a Dios que me regresara a mi hijo. A todo esto, eso no ocurre de esa manera. Así que después que me dan la noticia, yo recorro nuevamente a la playa, al mar, a preguntarle a Dios qué pasó. Yo le decía, Señor Padre, yo te sirvo desde niña. ¿Qué sucedió ahí? ¿Dónde estabas tú cuando esto estaba ocurriendo? ¿Dónde estaban tus ángeles cuando mi hijo estaba en una situación difícil? Yo le clamaba, yo le reclamaba a Dios. ¿Por qué? Porque yo no entendía, mi mente no podía comprender que el Dios al que yo le sirvo, al cual yo tenía una fe desde pequeña, me había fallado. Eso era lo que yo sentía en ese momento. Mi Dios me había fallado. Mi Dios no estaba conmigo. Mi hijo falleció a los 18 años, estaba en su último año de high school. Pertenecía a la escuela Free Will Baptist School. Un niño que asistía a la iglesia, un niño que participaba de campamentos. Era un nene de casa. Así que las preguntas se continuaban y continuaban y continuaban hacia Dios. Cuestionaba mucho a Dios por lo que había pasado. Porque yo decía, ¿cómo es posible que yo por tantos años yo te he servido a ti? Y tú en el momento que yo más te necesito, tú no estás conmigo. Tú no estabas allí. Tú hiciste. Es más, hermano, déjeme decirle algo. Es más, le saqué a Dios todos los versículos bíblicos. Todas las promesas que Él dice en su palabra, se las saqué. Y le dije, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque está llena de promesas que Dios nos da a nosotros. Pero para aquel tiempo yo no entendía nada de eso. Mi corazón estaba dolido, mi corazón estaba quebrantado. Mi corazón no podía entender cómo era que el Dios al que yo le sirvo había permitido. Es más, yo le decía a Dios, tú hiciste el mar. Tu palabra dice que tú hiciste el mar. Tú sabes la extensión que tú le diste y la profundidad. Y esa roca la creaste tú. Todo eso yo le dije. Yo tenía una elocuencia para hablarle, para decirle y reclamarle todas las cosas que Él había prometido y que Él dice en su palabra.
Mas sin embargo, todo lo que yo hablaba era de dolor, era de tristeza, era porque tenía una amargura en mi corazón, porque el Dios que yo le servía me había fallado completamente. Era difícil, muy difícil para mí toda esta situación. Yo tengo una pregunta que hacerte porque estás contando la historia y la verdad es que veo la fortaleza del Señor sobre tu vida, porque otra mujer estaría llorando en este mismo momento y me viene a la mente si en medio de ese proceso, tú estando en el lugar esperando, ¿verdad? Que se te diga el resultado y te enteras que entonces ya, pues tu hijo, el que fuese en vida llamado Freddy, no está vivo y no está completo. ¿Cómo en ese momento tú, Magali, tú como mamá, tú como mujer, sentiste? ¿Cuál fue tu reacción inicial al escuchar, verdad, esta noticia? Y te estoy hablando como persona porque muchas veces ya cuando pasamos el proceso podemos ver la parte espiritual y la parte que Dios hace, pero en ese momento que tú lo que estás viviendo es minuto a minuto, confiando en el Señor, en esa fe sobrenatural, esa fe inocente que, verdad, se te fue sembrada desde pequeña y ahora estás esperando algo grande y te dan la noticia, él no está vivo. ¿Qué fue tu sentimiento? ¿Qué pensaste? ¿Cómo tu cuerpo reaccionó? ¿Cuál fue tu primera palabra en ese mismo momento? Bueno, mi primera reacción fue gritar. Gritar y gritar y gritar. Pero al mismo vez que yo gritaba, yo le empecé a hablar a Dios. Empecé a reclamarle. Porque verdaderamente yo sentía que Dios me había fallado. Que Dios no había protegido a mi hijo de ninguna manera. Mi fe, en ese mismo instante, mi fe se empezó a desmoronar. Se me fue viendo la fe poco a poco fui perdiendo esa fe. Mi cuerpo empezó a deteriorarse desde ese mismo momento. Las emociones en mí se alteraron porque es un dolor tan profundo y tan grande que te toma todo tu cuerpo. Ya es como que no eres tú misma. Reaccionas de una manera diferente. Es debido al dolor inmenso que sentí en el momento que me dieron esa noticia. Wow. So, estás sintiendo un rush de emociones, tanto por la pérdida de tu hija como mamá, de tu hijo, perdón, como mamá, pero también el que el Señor te había defraudado. So, simultáneamente estás reaccionando a dos impresiones fuertes para tu vida. Y en medio del proceso, cómo tu esposo te ayudó, cómo, ¿verdad? Te estoy hablando de ese momento. Fue una persona que te dio espacio, te abrazó, porque todas esas cosas también implican en tu desarrollo de cómo enfrentar la situación. Bueno, sí, yo hoy tengo que darle gracias a Dios por la forma de cómo mi esposo realmente manejó toda esa situación. Él siempre, todo el tiempo estuvo conmigo allí, nunca me dejó, jamás me dejó sola, todo el tiempo estuvo conmigo. Es más, cuando entran para darme la noticia, recuerdo bien que una de las cosas que él hizo fue pegarse de mí, me abrazó antes de dar la noticia, mas sin embargo yo sabía que algo estaba mal porque yo veía que todo el mundo se me acercaba y cuando él se me acerca demasiado, que yo sentí como que me abrazaba mucho, yo sabía que algo, ¿sabe? Cuando uno conoce a su esposo, uno sabe cómo el esposo de uno reacciona, así que ya uno va mirando y uno se da cuenta de cómo el esposo de uno es, así que yo sabía que algo estaba ocurriendo porque mi esposo me estaba abrazando y ahí es donde en tono bien bajito él me suelta de que mi hijo estaba muerto. Wow. So le tocó a él el tener que dejarte saber esa noticia.
Wow. Le tocó a él darme la noticia. Estaba llena la habitación, habían pastores, habían médicos, estaba la policía, estaba lleno la habitación, pero a él fue quien le tocó dar la noticia. Wow, wow, fuerte, fuerte. Pasa ese evento, ¿verdad? Ese día, y ya nos deja saber de que estabas llena de dolor, estabas con muchas preguntas, atrevida tú a sacarle al Señor la palabra de todas sus promesas y reclamarle a Él. Pero hay algo muy particular que quiero preguntar, y es entonces, ¿cómo esto afectó tus relaciones? ¿Cómo afectó tu relación con tu esposo? Antes de esa pregunta, déjame contestarle a lo que dices, la parte esa de que menciona de que fui bien ligera, por decir, en sacarle todos los versículos bíblicos, pero es que es como, yo lo comparo eso como cuando los hijos recorren a sus padres porque ven a sus papás como su héroe. Y ves, y yo me sentía que mi Padre Celestial, el que yo clamo, el que mi Padre me falló, y así era que yo me sentía decepcionada de mi Padre Celestial. Wow. Así era que yo me sentía. Era por eso que yo le sacaba. Era como que, ¿será que no te acuerdas de lo que tú mismo prometiste? Entonces vine yo, le saqué la lista. Sí. Pero era porque estaba dolida, estaba con sentimiento encontrado de cómo mi padre me había permitido que esto hubiera ocurrido. Nevertheless, ¿verdad? En inglés, disculpen, me llama la atención de que entonces esa forma de tú poder acercarte a Dios es porque antes de esto tú tenías una relación muy cercana con Dios. Antes de todo esto que ocurriera, yo siempre he tenido una relación bien fuerte con mi Padre Celestial. Y cuando tú tienes una relación así con tu Padre y tú ves como que tu Padre Celestial, tú sientes que te falla, tú empiezas a reclamarle a tu Padre. Por eso yo digo que nosotros los hijos con nuestro Padre Celestial son como los padres y los hijos en lo natural. Sí, es lo mismo. Los hijos tienen esa confianza en sus padres. Ellos creen en sus padres. Ellos ven a sus padres como un héroe. Así que así yo me sentía. Yo empecé a reclamarle a mi Padre Celestial. Yo recibí mucho de muchos hermanos, de muchas personas que me decían, tienes que seguir confiando en el Señor. Pero son palabras que se dicen a veces mucho por decirlo, porque cuando cada quien pasa su proceso, ese era mi proceso, un proceso difícil, un proceso duro, cuando tú no me tienes un solo hijo y Dios decide llevárselo, porque yo no puedo decir otra cosa. Él es el soberano, Él es el que tiene el control de nuestra vida y Él es el que decide, pero hoy yo puedo decirlo. Ahora, si ustedes me preguntan años atrás, yo no digo nada de eso. Ahora, me decían, tienes que seguir confiando, pero no. Magalis no quería escuchar nada de Dios. Magalis no quería saber de Dios, no querían que le mencionaran el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque su padre, al cual ella confiaba, le había fallado. Y eso era lo único que estaba dentro de mí, que mi padre me había fallado. Por lo tanto, ya yo no tenía que buscar más de él. Sin embargo, seguías asistiendo a la iglesia, nunca te apartaste. Aunque tenías esa lucha interna, pero no fue como que te fuiste al mundo o dejaste de servirle. Estabas yendo a la iglesia como quiera, ¿verdad? Tuvo un tiempo, muchas cosas ocurrieron durante todo ese tiempo. Yo decía, una de las cosas que yo decía que hoy por hoy yo me sonrío, y es que yo comentaba y yo decía, no voy a cantar, porque una de las cosas que a mí me gusta es la adoración. Y a veces se me salía la adoración sin yo darme cuenta, y después yo misma me decía, no adores. Y era que algo que estaba por dentro de mí, que fluía, pero yo misma, como estaba molesta, estaba pero que tan triste, y la depresión me estaba acabando, porque una de las cosas que me estaba matando era la depresión. Es más, llegó el momento de que yo misma no quería vivir.
yo decía que para qué. Pero sí, a pesar de todo, de lo que me ocurría, yo iba a la iglesia, pero iba a la iglesia con actitud. Allá. Iba a la iglesia con actitud. Y esa es la situación que muchas veces nos ocurre, que nosotros como creyentes, como sabemos quién es Dios, vamos a la iglesia y vamos con ese tipo de actitud como la que yo llevé. Porque el dolor era tan fuerte que yo decía, aquí nada va a poder sacar ese dolor. Era tanto lo que yo sentía y era la tristeza que yo sentía hacia Dios, que yo decía, aquí nada lo va a poder sacar. Porque el dolor era tan fuerte que yo sentía que nada podía sacarlo. Ahora mirando hacia atrás, ¿verdad? Esta pregunta que te hago, ¿era un dolor que estaba ahí, ¿verdad? Voluntariamente, o un dolor que tú abrazabas para no olvidarte de tu hijo Freddy? Es una combinación de ambas cosas. Ya. Había dolor por todo lo que había ocurrido. Había muchas preguntas sin respuesta, que es lo peor. Ese dolor era tan fuerte que no sabía ni describirlo. No puedo ponerle nombre. La muerte de un hijo, la partida de un hijo, es como si te arrancaran tu propia vida. No tiene nombre la partida de un hijo. Ahora, hubo un tiempo que yo abrazaba ese dolor. Yo, para sentir de que Freddy estuviera a mi lado, yo abracé ese dolor por mucho tiempo. No lo quería dejar ir, yo lo abrazaba. ¿Por qué? Porque me sentía que algo tenía, equivocadamente, pero lo abrazaba porque yo sentía que eso me daba confort a mí, pero no me daba confort, lo que me daba era depresión, llanto, día y noche, porque esto era llanto. Miren, yo quiero decirle algo, lloraba todo el día y toda la noche. Todo el día le reclamaba a Dios y toda la noche le reclamaba a Dios. No había un momento, yo no hablaba con Dios, yo le reclamaba a Dios. Porque yo no aceptaba lo que había ocurrido. Mi esposo tuvo que lidiar con todo eso. El llanto, la depresión, no quería vivir más, quería morirme, porque yo sentía que nada valía la pena. Pero mi esposo estuvo ahí conmigo hasta el final. Me abrazaba, yo gritaba, mi esposo estaba ahí, me calmaba. Al rato volví a la habitación de mi hijo, mi esposo estaba ahí tratando de calmarme. Me abrazaba, me decía, tú vas a ver, Dios nos va a sacar de aquí, Dios nos va a sacar de esto, confía. Pero él sabía que él decía esas palabras para tratar de aliviar un poquito el dolor, porque por encima de todo lo que estaba ocurriendo, él sabía que dentro de mí estaba el Espíritu Santo. Yes. Él sabía que algo había dentro de mí, a pesar de mi dolor. Pero él entendía que lo que yo reclamaba era porque mi padre me había fallado. Sí, que ya no es tanto porque la pérdida de tu hijo como tal, sino es la decepción tan grande de que el padre que yo veía como este superhero, ahora mismito me dejó caer al piso, reventar, y no entiendo el por qué. Exacto, Wow. es bien difícil todo eso, pero mi esposo verdaderamente en un momento como una pérdida de un hijo, eso afecta mucho el matrimonio. Uh-huh. Si uno de los dos, en este caso, hay un porcentaje alto basado a lo que mi propia psicóloga me hablaba, Uh-huh. porque yo estuve con psicólogo, Uh-huh. y ella me decía que hay un porcentaje alto de matrimonios que se divorcian
cuando hay una pérdida de un hijo, porque uno no puede el otro aguantar el dolor del otro, no sabe cómo lidiarlo. Pero en este caso, en mi caso, yo le doy gracias a Dios que mi esposo pudo lidiar la situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Magali, entonces dime, ¿en qué momento te diste de cuenta y en qué momento empezó la transformación en tu vida? La intervención del Espíritu Santo de Dios en este proceso. Antes de entrar en este proceso, déjame decirte de que estuve yendo a psicólogo. Necesitaba. Es más, la psicóloga que me atendía ya sabía de mí, me conocía de hace años. Teníamos una relación. Así que al yo volver donde ella a dar la noticia, ella conocía a Freddy, sabía de Freddy, así que ella fue sorprendida con la noticia también. ¿Sabes? Cuando uno pasa por estos procesos es difícil. Ella me decía, porque es alguien que conoce de Dios, una psicóloga que conoce de Dios, y ella siempre me decía, Magalis, hay una línea entre la psicología y el Espíritu Santo, bien delgada. Y yo te puedo apoyar, yo te puedo ayudar, pero lo profundo que tú tienes allá adentro, yo no puedo con eso. Ella no pudo con mi dolor. Ella podía orientarme, ella podía decirme, Magali, así vas a trabajar con tu esposo. Magali, esto es lo que vamos a hacer. Ella podía guiarme, porque sí, como lo he recalcado otras veces, la psicología, el psicólogo es bueno, los psicólogos son buenos, es bueno buscarlo. Pero hay un momento de que ellos no pueden más. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. O sea, donde me preguntas cómo yo entro allí. Mi corazón estaba lleno de falta de perdón. Yo tenía mi interior estaba falta de sanidad interior. Tenía mucha ligadura con mi hijo. A pesar de que yo no estaba, había cosas que me ligaban a mi hijo, el cual no quería soltarlo. Así que empecé un proceso de sanidad interior y liberación. Yo sé, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pero la verdad es que tuve que llegar al perdón, a perdonar. Y el perdón es una decisión. Cierto es. Cierto es. Eso no se puede obligar. Pero cuando tú quieres sanar tu interior, tú perdonas. No solamente tú perdonas, no por la otra persona. Tú perdonas para sanarte tú. Cuando tú perdonas, miles de cargas salen de ti. Es algo maravilloso cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas, tú te libras, tú eres sana. No solamente libertas a la persona que tú sientes que fueron culpables o no fueron culpables, sino que tú misma como persona te sientes libre. Wow. So, de ahí es que comienza el proceso. Tú pararte frente a tu realidad y comenzar, tengo que perdonar. Tuve que pararme a mi realidad. Tuve que perdonar. Tuve que empezar a sanar y a sacar todo lo que estaba dentro de mí. Eso que me unía con mi hijo, que yo no quería soltar. Todo eso, cosas que tú guardas, que no quieres desmontar una habitación. Wow.
So, parte de cuando nos estás dejando saber de que eran cosas que tenías que sacar de tu interior y dejar ir de tu hijo, no estamos hablando solamente emocional, No. sino estamos hablando aún de objetos Objetos. ¡Wow! Estamos hablando de objetos, no solamente en la parte emocional, de la ligadura con él, de lo que me atachaba a él, sino objetos. No quería que la habitación de mi hijo se tocara. Si me desmantelaban esa habitación, mi hijo volvía a morir. Yo sentía que estando la habitación como él la dejó, ese día, sentía que él estaba ahí. Yo sentía que él estaba ahí. Así que tal como él dejó todo, ahí se mantenía. No quería que tocaran nada. No quería que tocaran nada. Quiero contar una experiencia cuando fue el huracán, cuando tuvimos el huracán aquí en la isla. Hubo la necesidad de que alguien necesitaba una cama. Estamos hablando del huracán María. Estamos hablando. Ajá, ok. Para que vean que los procesos no son de un día para otro. Dios te empieza a sacar, pero depende de ti. Tú tomas la decisión si tú quieres salir de eso o no, o si quieres vivir en sufrimiento. ¿Ves? La Biblia establece, la Biblia nos dice que Él vino a libertar a los cautivos, a sanar los corazones. Y así estaba yo, oprimida por el dolor, en opresión. Me tocó en el transcurso de mi sanidad, hubo esa situación y me preguntaron por la cama de Freddy. Todavía la habitación estaba. Espérate, ¿cuándo muere Freddy? ¿En qué año muere Freddy? Curiosamente los números son corridos, 12, 13, 14. 2014, el mes 12, que fue en diciembre, el día 13. Ok. El mes 12. So, estamos hablando 2014. Y el huracán María, ¿verdad? Aquellos que no sepan, pasó para el 2017. 17. Y los quiero llevar a eso, es porque sí, en esto quiero entrar un poquito en detalle, es para que ustedes sepan que Dios empieza a sanar a alguien. Dios empezó a sanar mi corazón, pero aún con toda la libertad que yo tenía de sanidad interior, liberación, rompimiento de ligadura conmigo, habían cosas todavía alrededor de mí que estaban dentro de mí que no eran buenos. Y dentro de ese que ahora traigo a colación era esa cama. Era desmantelar la habitación de mi hijo. O sea, tú puedes recibir eso, pero hay cositas que entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y empieza a revelar lo que no es correcto, lo que no está bien alrededor tuyo. Dios empieza a trabajar en ti, Dios empezó a trabajar en mí, había sanidad interior, ya yo estaba libre, pero habían cosas que yo tenía que enfrentar. Y esa fue una de esas cosas, la cama de mi hijo. ¿La necesitaban? Y te tocaba decir, sí te la entrego, no, es de mi hijo. Es de mi hijo. Ajá. Hoy por hoy yo entre tantas cosas que ocurren, porque en una muerte de un hijo, la partida de un hijo, hay muchas cosas envueltas. Hay muchas cosas envueltas, el cual tú pasas por proceso y vas sacando y vas sacando y vas sacando. Y esa siempre yo la recuerdo porque fue impactante para mí, me tocó. Cuando me pidieron esa cama me estremecí. Mi esposo me mira y me dice, me hace la pregunta, ¿qué tú crees que Freddy hubiera dicho si Freddy hubiera estado aquí si le piden la cama? Yo le contesto, pero esa es otra situación. Pero a lo que yo voy es que llegó el momento de sacar la cama. La necesitaban. La pareja necesitaba, no tenía. Así que me tocó sacar la cama. Cuando yo estoy ahí presente,
Pastora, que están sacando la cama, se me estremeció el corazón. Era como si todo llegara nuevo, pero entendí que era parte de mi sanidad. Amén. Dios estaba trabajando en mí. Amén. Lo que pasa es que en un proceso de sanidad suceden muchas cosas. Y Dios va arrancando, va arrancando, va arrancando, va arrancando. Gracias a ese huracán, la cama tuvo que salir y muchas cosas tuvieron que moverse a través de eso. Porque alguien necesitaba esa cama. Cuando uno pasa por proceso, no todo se sana en el mismo instante. Va sanando. Poco a poco. Poco a poco. Pero ¿cómo tú vas sanando? Tú preguntarás, ¿cómo Magali tú sanaste así, de la manera como tú estás ahora? Es que empezaron a trabajar conmigo varias mujeres, a trabajar mi sanidad. Pero eso sí, yo abrí mi corazón, yo me expuse. Ya, te pusiste a la disposición para que Dios lo hiciera. Exacto. Dependemos de nosotras. Si tú quieres que Dios trabaje en ti, no. Amén. Porque Él no va a entrar si tú no dejas que Él trabaje en ti. Yo vivo hoy una vida en plenitud. Pero esa vida en plenitud no se dio de un día para el otro día. Amén. A mí me tocó hacer muchas cosas. Estar en la disposición correcta para que el Espíritu Santo fuera trabajando en mí. Cuando yo me abro para recibir todo esa sanidad por dentro, el cual me estaba matando, el cual yo no tenía, yo empiezo un proceso de liberación, de desligarme de mi hijo. Entro un proceso de libertad, el cual yo no había experimentado. Una noche empecé a sentir algo extraño en mí que no había sentido, no había experimentado. Yo estaba como en una burbuja y no quería que nadie se me acercara. ¿Por qué? Porque sentía que iba a perder eso. Y yo creo que yo siempre lo comparo como que era como un granito de mostaza. Yo nunca me imaginaba que un granito de mostaza fuera tan pequeño. Sí, sí lo es. Pero así era que yo me sentía, lo que yo sentía por dentro. Yo decía, wow, algo extraño está ocurriendo en mí. Me estoy sintiendo rara. Es más, me empecé a sentir con unas emociones diferentes, que yo decía, estoy haciendo mal porque me siento alegre y no debería sentirme alegre porque tengo a mi hijo muerto. Mire el extremo de cómo me llevó a eso. De verdad. Wow. Sentía que ese poquito de alegría que yo sentía, debido a lo que yo estaba experimentando con el Espíritu Santo, me llevó a que yo dijera, no me puedo sentir así porque entonces mi hijo. Yo no entendía todavía lo que el Espíritu Santo estaba trabajando en mí. Y siempre recalco que todo esto es cuando tú estás en la disposición, no solamente con la pérdida de un hijo, sino de cualquier situación que tú tengas. Cuando tú estás en la disposición de entregarle todo a Dios, de decirle, ya no soporto más esta situación, entonces Dios va a empezar a trabajar en ti. Amén. Y eso fue lo que sucedió en mí. Ya. Empecé a experimentar cosas diferentes. Cuando yo me sentía así, que más le comentaba a mi esposo que no quería salir para ninguna parte, porque estaba cuidando ese poquito. Pero me di cuenta es que era que cuando yo empecé a hablar con el Señor, yo decía, Padre, algo que está ocurriendo, porque lo que yo siento aquí es mínimo, pero algo tiene que estar ocurriendo. Así es que el siguiente día yo empecé a hablar con mi padre, yo empecé a decirle cómo me sentía, no como le hablaba antes, no gritado, no nada. Esta vez iba bien calmada
porque ya había experimentado lo que es cuando el Espíritu Santo penetra y arranca de raíz el dolor, porque eres el único que lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Ese dolor que tú sientes, que una madre siente, yo me identifico cuando una madre pierde un hijo, porque yo sé lo que es el dolor, es insoportable. Así que cuando el Espíritu Santo arranca eso de mí, profundo, del todo, yo me empiezo a sentir vacía. Pero ahora entiendo por qué estaba vacía. Era porque lo que él iba a depositar ahí era nuevo. Ya no estaba el dolor, ahora estaba el vacío. El Espíritu Santo, yo empiezo a darme cuenta, cuando empiezo a hablar con él a diario, me empiezo a dar cuenta de que esas conversaciones que tengo con él a diario empiezan a llenar mi ser. Wow. Empiezan a llenarme, empieza a llenarme. Descubrí qué era realmente lo que sanaba mi vida. Empecé a sentirme diferente. Era tanto, pastora, de lo que yo me sentía, que yo quería gritarle a toda la isla como yo estaba. Yo quería compartir con todo el mundo lo que yo sentía. Es más, caminaba por la calle y yo me sonreía, sola, porque lo que estaba por dentro de mí era tan fuerte. Pero ya no era el dolor, era el Espíritu Santo llenando el vacío, porque él había arrancado del dolor, así que había que llenarlo. Había que llenarlo, pero de su presencia. Y de esa manera es que empiezo una vida nueva y empezar entonces a lo que ya realmente yo siempre he querido, que yo creía en mi Padre. Era un momento difícil. Hoy por hoy, yo tengo que recalcar que solamente Dios, solamente su Espíritu puede hacer algo como lo que hizo en mí. No hay nada sobre la tierra que pueda sanar un dolor como ese. Amén. Y es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que Él puede hacer en tu vida. Ya cerrando, ¿verdad? Culminando esta entrevista, te hago esta pregunta. ¿Qué lección de todo lo que viviste, qué es algo que tú atesoras y dices, a quien sea que yo me encuentre, yo le tengo que compartir esto? Bueno, la lección aprendida en esto es que cuando alguien está pasando un dolor, tú tienes que dejar que esa persona pase su proceso. No podemos llenar la persona de muchas palabras que a veces uno, por no tener la experiencia, cuando tú no tienes la experiencia, tú no has pasado por el proceso, uno dice muchas cosas. Y a veces ni uno dice nada, porque tú no has pasado por ese mismo proceso. Ahora, cuando tú te expresas y dices palabras que no son las correctas, eso lo dice el dolor. Pero yo sí le puedo decir a las mujeres o a las personas que han pasado por un proceso como este, es que al final de todo, tú regresas. Si tú conoces del Señor y estás en esta actitud de que tú sientes que tu padre te falló, va a haber un momento donde tú vas a regresar a tu padre. Yes. Va a haber un momento donde tú vas a retornar, porque la misericordia de Dios es tan grande que nos alcanza. La misericordia de Dios es tan fuerte que Él te deja hablar, te deja, porque Él sabe lo que su hijo está pasando, pero es su voluntad, Él es soberano, Él decide cómo hacer. Y esta es la lección aprendida que yo he tenido. He aprendido que sí, tenemos promesa, pero es bajo su voluntad. Cuando Dios te sana, cuando el Espíritu Santo ya tú estás establecida, o sea, que ya tú estás fuerte en el Señor y empiezas tú en esa búsqueda de Dios a diario, no pienses que porque eso está ocurriendo no va a venir guerras o situaciones en contra tuya en un momento dado,
porque yo he podido experimentar eso. Yo he podido sentir el olor. Yo he podido sentir cuando la depresión se está acercando a mí. Pero ¿qué sucede? Hay una diferencia. Magali está fuerte y ahí es donde entra la depresión. Te puede agarrar en un momento dado, te puede agarrar en el momento cuando tú estás vulnerable. La depresión entra en ti. ¿Qué sucede con todo cuando esa depresión entra? Tú empiezas a batallar con esa depresión, pero tú tienes que recordar de dónde Dios te sacó y lo que ya dio, porque esto es un proceso. Él va limpiando a medida que va pasando el tiempo. Ya yo estaba fortalecida, pero esa depresión entró en mí. Yo sentí ese momento, me arrastré prácticamente hasta mi habitación y empecé, así mismo tirada en el piso, empecé a clamarle a Dios, empecé a decirle, yo me sentía con un dolor pero insoportable, como si acababa de recibir la noticia. Cuando yo empiezo a clamar a Dios por la depresión y porque yo no estaba así, porque yo era libre, yo empiezo a clamarle a Dios y empecé a decirle al Señor, Señor, tú me sanaste de este dolor, tú me sacaste este dolor. Esa experiencia me duró 1 hora y 15 minutos. 1 hora y 15 minutos en el piso. ¿Y por qué yo tomé? No es que me dediqué a tomar el tiempo, es que cuando me levanté, mira el reloj, me di cuenta que ese era el tiempo. Yo no sabía que había estado en el piso tanto tiempo. Pero yo que dije, no, mi padre me sacó de esto y yo no puedo tener esa depresión, yo no la acepto dentro de mí. Yo me tuve que poner firme, me tuve que poner dura. Miren, hermanos, de repente yo quedé de pie, empecé a adorar, como si nada hubiera ocurrido. Se fue la depresión. Y cuando eso trata, porque sí, el enemigo va a tratar de batallar, el enemigo va a tratar de tirarte para que tú caigas en esa depresión nuevamente. Pero ya tú estás fortalecida y tú sabes lo que Dios ha hecho en ti. A ti te toca pelearlo. A ti te toca pelear esa guerra. Porque entonces ya tú estás fuerte. Entonces tú te toca decirle a esa depresión, ¿sabes qué? En este cuerpo tú no tienes cabida. Tú no puedes entrar aquí. Y esa es la manera como yo lo hacía. A veces antes de que ocurriera todo esto, yo miraba a Freddy en mi casa y yo lloraba. Yo lloraba y yo sentía que algo mal estaba ocurriendo, pero yo no sabía. Pero yo lloraba. Es más, cuando yo iba a buscar a Freddy, yo lo tenía a mi lado, yo sentía una tristeza inmensa en mi corazón y yo no sabía ni por qué. Y estaba ocurriendo y todos los días sentía esa tristeza. Más Freddy se dio cuenta algunas veces, dice, más, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú estás llorando? Pero yo no podía ni verlo. Era porque la tristeza era tan grande, porque yo sabía que algo venía, pero yo no sabía qué era. Más sin embargo, yo oraba por Freddy y pedía a Dios por Freddy, pero yo no sabía ni por qué. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Pero con el tiempo me di cuenta que Dios estaba hablando, pero no era algo que yo quería escuchar. Dios siempre habla, lo que pasa es que habla, pero no nos gusta lo que nos va a decir. Queremos recibir cosas buenas. Ahora, 2 meses antes Dios me estuvo preparando. Yo estuve llorando, sin saber que era una preparación para lo que venía. Ya yo sabía, pero no sabía exactamente. Dios, yo creo que Dios en su misericordia no me podía revelar a mí en ningún momento qué era, porque yo creo que yo hubiera estado orando todavía para que no se lo llevara. Ese último tiempo que tú tuviste con él, ¿cómo fue esa relación? ¿Fue una más cerca? Nosotros siempre fuimos, como decía, nosotros éramos madre e hijo, pero teníamos una confianza grande. Freddy y yo siempre estábamos juntos. Es más, a veces estábamos en la habitación y Pablo estaba en la otra en su habitación y él nada más nos escuchaba riéndonos. Y era que cuando Freddy regresaba de la escuela, él se acostaba, nos acostábamos los dos y poníamos así como en forma de bicicleta y él empezaba a contarme todo lo que había ocurrido en la escuela. Me hablaba de las nenas, me hablaba de
me preguntaba así muchas preguntas de adolescente, me hablaba de todo lo que ocurría, me hablaba de los profesores de la escuela y todo lo que pasaba durante el día. Él me contaba absolutamente todo lo que ocurría dentro de la escuela. Él tenía mucha confianza en mí. Una de las cosas lindas de Freddy es la confianza que él tenía en mí, el respeto, el amor que nos teníamos de ambos lados. Fue esto crea como, por eso yo digo que fue tan fuerte eso, porque cuando tú tienes una relación bien fuerte con tu hijo, eso te causa más, como digo yo, un poco de daño cuando tu hijo ya no está. Ver ese acercamiento, pero sí, ese era Freddy con su mamá. Siempre estábamos, cuando iba a su juego de soccer, su mamá siempre estaba ahí dando la porra para que mi hijo jugara soccer. Siempre lo apoyábamos en todo lo que hacía. Era bien divertido, siempre fue bien divertido con mi hijo. Hoy por hoy yo lo recuerdo, pero lo recuerdo de una manera diferente. Recuerdo a mi hijo de una manera bien. Yo puedo recordar a mi hijo. Antes yo no podía ver la foto de mi hijo porque yo lloraba. Pero hoy en día yo puedo tener fotos de mi hijo en mi casa, expuesta en la sala, en cualquier parte de la casa. Yo puedo tener fotos de mi hijo, pero lo recuerdo diferente. Hay veces que paso por la foto y le digo, algún día nos volvemos a ver. Wow. Sí, es maravilloso. Y saber, mi corazón está en paz porque yo sé que mi hijo está en la presencia del Señor. Y eso para mí es poderoso. Magali, llévanos en oración. Preséntanos a todas estas mujeres o estos padres que están atravesando por un proceso similar o aún más fuerte y que el Señor, ¿verdad?, los capacite y les dé fuerza. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Gracias porque tu Espíritu Santo ha estado aquí en cada palabra que hemos hablado. Gracias por la oportunidad. Ahora te pido por todo aquel que nos está viendo, Padre mío. Te pido por cada madre y cada padre que ha perdido su hijo. Te pido que tu Espíritu Santo llegue y penetre en lo más profundo de su ser, Señor. Que tú seas, Padre, el centro de su casa, Padre mío. Te pido por los matrimonios, Padre, donde han perdido hijos. Padre mío, yo conozco ese dolor. Yo te pido que tú los consueles. Yo te pido que tú les ayudes y que ellos puedan tener un encuentro contigo. Que tu Espíritu Santo llene ese vacío. Llene el vacío de su vida y que tú seas el centro de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Quédate, no te vayas, que tenemos como un extra footage para que tú puedas, ¿verdad?, experimentar un momento de intimidad que tuvimos con ella y unos breves minutos de lo que sucedió en el Congreso de Mujeres. Tú eres el milagro. Te invito a que puedas seguirnos en nuestro canal de YouTube bajo el nombre Brenda Roena Alma Ardiente. Podrás tener acceso a otros temas que serán de bendición y edificación para tu vida. Y ya ahí te pido de que te suscribas al canal, le des un like al contenido, compartes con tu círculo de amistad y no te olvides de darle un clic a la campana para notificación. Escríbenos a roena@hotmail.com para poder dejarnos un comentario, pedir oración y compartir tu experiencia del contenido. No te olvides de saludarnos en la sección de abajo en los comentarios para dejarnos saber que estás presente. Dios te bendiga. Tú eres el milagro salió porque había salido una película del nene que se hundió con dos amiguitos dentro de un agua de hielo y que la mujer, entonces la señora, la mamá,
gritó en el hospital porque el hijo estaba muerto, ya lo habían declarado muerto, y ella empezó a clamar a Dios y el hijo resucitó, o sea, volvió a la vida. ¿Cómo salió esto? Tú eres el milagro. Fue porque un día, ya eso había salido en el cine y Pablo no quería que yo fuera a ver la película porque yo me iba a molestar por esa película. Y él no quería que yo la viera porque yo todavía no estaba preparada para ver esa película. Pero pasó el tiempo, todo el mundo quería que yo fuera a ver la película y yo decía, yo me iba a tener que ir a ver esa película porque no sé por qué me dicen tanto que tengo que verla. Pero yo me senté ahí a ver el training ese que hacen, y yo me senté ahí a ver esa película y me molesté en cierto modo. Busqué una libreta y me senté ahí y era como que Jesús estaba aquí, yo estaba allí, y yo empecé a ver todo y yo empecé a notar, a comparar uno con otro la partida de mi hijo versus ese joven con su mamá. Entonces yo empecé a anotar y agarré mi libreta y empecé a anotar y empecé a decirle al Señor, ok Señor, ¿tú sabes por qué la gente allá está alegre? Porque tú salvaste a ese niño, porque tú le volviste a la vida. Si tú hubieras hecho con el mío, la isla hubiera estado saltando también, pero eso no lo hiciste con el mío. Entonces yo empecé a hacer una comparación. Ese niño jugaba básquet y el mío jugaba fútbol, pero yo empecé a tener una conversación con Dios ahí, aquí, así como si tuviéramos nosotros algo ahí, y yo anotaba y comparaba el muchacho con el mío. Lo de él fue con 2 amiguitos más, el mío también fue con 2 amiguitos. Lo de él fue en agua, el mío también fue en agua, Padre. El mismo mar que tú creaste, hiciste la profundidad del mar, ese mismo lugar, ahí tú lo podías haber salvado y no lo hiciste. La mamá de ese jovencito es cristiana, la mamá de Freddy también, te conoce desde los 9 años. Y así yo me puse a hacer comparaciones, y tengo una lista como de 50 cosas, comparando lo de él con lo mío. Cuando yo termino de hacer mi lista y estoy sentada ahí, era como si se hubiera aparecido y yo escucho la voz que dice, tú eres el milagro. Yo tengo a Freddy. Tú eres el milagro de este tiempo. El milagro yo lo hice. Tú no lo ves así, yo soy soberano. Pero el milagro lo hice. Tú eres el milagro. Cuando el Espíritu Santo me dice que tú eres el milagro, ahora yo abrí esa puerta y me fui para allá a recoger todas las palmas secas que se habían caído. Yo no quería entrar. Yo no quería regresar por lo que yo había hecho. Me dio temor por todo lo que yo había hecho. A todo esto, eso ya yo estaba sana ya, pero era ver la película, era ver la emoción de la gente, era ver cómo la gente se sentía contenta de esa película, versus cuando entonces estoy allá viendo la película en la iglesia y escucho personas de la congregación que dicen, oh, mira, esa mujer sí buscaba de Dios, esa señora buscaba, mira que tenía una fe que no sé qué. Es más, me acerqué a una de ellas y le dije, ¿sabes qué? Yo también tenía fe. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que nosotros los cristianos tenemos es que yo he aprendido algo. Y eso que yo aprendí de tu voluntad es porque un día, ahí parada en la mesa, yo le preguntaba al Señor por qué las mismas personas siempre pasaban al altar enfermas. Yo le decía, Señor, yo lo entiendo. ¿Por qué la misma gente siempre pasa enferma? ¿Por qué siempre están enfermos, Padre? Y ahí es donde el Espíritu Santo me revela, me dice, por eso yo solté esa palabra, porque dice, muchos de mis hijos saben de mi promesa, conocen de mi promesa, y es cierto, son promesas que yo he establecido, pero es con mi voluntad. Es una palabra revelada, una palabra dicha. Así que yo tenía eso clavado aquí. Y ahí yo entendí, cuando esa persona en la congregación me dice eso, yo le digo, ¿sabes qué? Yo también tenía fe con esa mujer. Igualita. Oh, cuidado con más que ella. Tú no sabes. Lo que sucede es que es la voluntad de él. Y la voluntad de él fue llevarse a Freddy.
Pero mujer, But woman, tú tienes que darle la oportunidad a Dios. you need to give God the Con opportunity. el corazón cerrado, With a closed heart, Él no va a entrar. He will not walk in. Él no va a entrar. He will not walk in. El Espíritu The Santo, Holy Spirit, Él toca, He knocks, Él llama. He calls. Dice a veces, muchas veces, Many times, como está en ese you banner, see us, we have it here in this banner. nos encontramos así, We find ourselves in this manner, tratando de tocar la mano de Dios. trying to touch the hand of Y God. muchas veces me sentí así. And many times I felt this way. Pasaron años Years y passed, me sentí así, and I felt this way. con los ojos vendados, With my eyes covered, enredada entre las raíces. intertwined in roots. No encontraba a Dios, I couldn't find God, pero Dios siempre estuvo ahí. but God was always there. Pero mi problema, But my mi problems, situación, my no me situations dejaba ver would not let me que Dios see tenía la mano sobre mí. that God had his hands Tienes over que me. tener cuidado, mujer, Woman, you need to be very cuando careful estás haciendo las cosas, when you are doing things, porque Dios está a tu lado. because God is right Pero next tu to you. situación But your situation no te lo deja ver. does not allow you to No see te Him. deja ver It does not allow you to que Él see está al lado tuyo that He's right next to y you. diciendo, I'm saying to you, hija, child, abre tu boca, open your mouth. abre tu boca, Open your y mouth. tú vas a ver lo que And yo you voy will a see what I'm hacer. going to do.